Bienvenidos nuevamente a este segmento de preguntas y respuestas de Así están las cosas. Voy a tratar de contestar durante este episodio por lo menos 3 preguntas de las que me dejaron en la publicación de Instagram. Así que vamos al inicio. Vamos a ver la primera pregunta que nos hace André Bisuetti. ¿Qué es política? ¿Nos ayudaría a eliminar la corrupción si más personas estuviesen interesados en la política de sus países? Bueno, André, es una excelente pregunta. Vamos a profundizar un poco, pero sí te invito a ver un video que hicimos la semana pasada casualmente sobre el tema de lo independiente y lo político. Ahí tratábamos el tema de lo político o la política en sí y cómo se entiende mal el concepto de independiente por la mala comprensión del término político. Tratamos el tema también de cómo ciertos movimientos independientes se venden como no políticos mientras tienen intereses políticos. Pero contestando a la pregunta, continuamos con esto. Primero es necesario desarrollar el significado de política. Ya habíamos dicho que política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. También dicen que es el arte o doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Como bien explicamos en el video que te menciono, tiene que ver la política entonces con las posiciones o planteamientos de nosotros. Por ejemplo, en el caso de una lucha que se plantea como ecologista secas, tales como el uso o no de bolsas plásticas, la acción y la posición la hacen más que ecológica a esa lucha o ecologista, la hacen una lucha política. Claro que las personas que se interesan en política o que las personas se interesen en políticas hace que se logren cambios en la sociedad. Pero tenemos que estar definiendo bien exactamente cuáles son estos cambios, hacia dónde van dirigidos y a quiénes benefician. Te pongo un ejemplo. El Movín y Otro Camino, el Partido de Información de la Humana, que ha monopolizado a la sociedad civil, nos venden la lucha contra la corrupción como una lucha independiente y la única lucha política válida. Sin embargo, estas luchas son solamente para atacar algunos problemas del sistema sin tocar la raíz del sistema en sí. Y esto lo hacen por sus vínculos y las personas que les financian. Estamos hablando de que es una lucha política, sí, pero ¿a quién beneficia? ¿A quién va dirigida? Por tanto, la política sí beneficia a las personas cuando la ejercen, pero hay que saber hacia dónde o hacia quién o cómo ejercemos esa política. La siguiente pregunta nos llega de Paulina Giacomazzi. Creo que lo dije bien, no soy bueno con el italiano. ¿Cuál es la diferencia de libertad de prensa y libertad de expresión? ¿Existe la primera en Panamá? Me encanta que hagas esta pregunta, Paulina, y me encanta sobre todo la forma en que la planteas. Porque acá en Panamá hay una gran confusión entre libertad de prensa y libertad de expresión. Pero primero tenemos que hacer la diferencia entre una y otra. La primera es la libertad de expresión, es la libertad que tenemos todos los seres humanos de expresar, de decir lo que queramos, siempre y cuando nuestras palabras o nuestras aseveraciones no afecten a otros. O sea, por ejemplo, los casos de calumnia e injurias que son castigados por la legislación de nuestro país, por lo menos. La otra es la libertad de prensa, que es la que tienen los medios de comunicación de difundir lo que han investigado, de transmitir información para que nosotros, los que los leemos, los que los escuchamos, los que los vemos, estemos informados. O sea, para suplir nuestro derecho a informarnos. Pero ahí vienen las contradicciones. Seguramente la pregunta la haces por el tema más reciente o el tema más fresco, que es el de la prensa, que tiene sus cuentas secuestradas debido a un litigio que mantiene con el expresidente Ernesto Pérez Valladares por una supuesta noticia falsa. Si Ernesto Pérez Valladares o la prensa tienen razón o no, es debatible. Lo que es cierto es que los medios de comunicación y algunos grupos de la llamada sociedad civil han puesto el grito al cielo con el tema de la censura y la libertad de prensa. En resumidas cuentas, Paulina, sí, en Panamá hay libertad de prensa. Los medios de comunicación en este país siempre dicen y hacen lo que quieren. Sin embargo, hay un tema que no se toca sobre la famosa censura, y es la autocensura. Como hemos visto en otras entregas de Así están las cosas, los medios de comunicación son un negocio y muchísimas veces tienen que elegir entre lo que pueden y no decir para no afectar sus intereses. Por ejemplo, Telemetro nunca te va a hablar del desalojo de los habitantes de la isla Pedro Miguel,
para construir un proyecto por parte de la familia Eleta. Sí, es la misma familia a la que pertenece Mercedes Eleta. El proyecto es Pearl Island. De eso no sabemos, de eso no nos informan. Eso es un ejemplo de autocensura. En TVN2 no vas a escuchar, por ejemplo, nada relacionado negativo a la empresa Copa. Ninguna huelga y ningún desacuerdo con los trabajadores de esta empresa va a ser publicado en este canal de televisión, cuyo principal accionista es Stanley Mota, quien es también principal accionista de la aerolínea. En Metro Libre, el diario donde yo trabajaba, estaba prohibido hablar del proyecto de islas de Punta Pacífica, donde Mello Alemán, quien también es dueño del periódico, era el principal accionista. Y por otra parte, había una lista negra que incluía personajes como Juanjo Bané, que no podían ser mencionados en el tabloide. De la misma forma, en Next no vas a escuchar nada malo sobre Martinelli. En la prensa tampoco vas a escuchar nada malo sobre Roberto Eastman. Y no nos vayamos muy lejos. Ninguno de estos canales de televisión hablan de la ola de despidos masivos que han cometido las reducciones de jornada que se han dado durante esta pandemia. Y para no irnos muy lejos, el caso más famoso de todos. ¿Se acuerdan de la huelga de la Cervecería Nacional? Ninguno de los canales de televisión ni los medios de comunicación local cubrieron esta huelga. Esto debido a que la Cervecería Nacional, esa empresa transnacional ahora, perteneciente a la SAD-Miller, es una de las principales anunciantes en esos medios de comunicación. Eso, señores, es autocensura. En resumidas cuentas, Paulina, libertad de prensa sí hay. Lo que no está muy claro si hay es esa contraparte de la libertad de prensa, o sea, libertad de información. Pasamos a la siguiente pregunta. J. Manu LP12 nos pregunta: ¿qué opinas de la agricultura como medio para romper el sistema? Con una buena tierra, buenos cultivos y mejor salud, ¿cuál es la situación agropecuaria en Panamá? Excelente pregunta, Manu, creo que ese es tu nombre. La agricultura o desarrollar sectores como la agricultura y la industria, que son sectores primarios, nos ayudaría a romper con el modelo impuesto por el neoliberalismo a Panamá, que es el transitismo, que es aprovechar únicamente la posición geográfica de Panamá para generar recursos. El agro es uno de los sectores que más trabajo produce. Sin embargo, su participación en el Producto Interno Bruto cayó de manera notable en la historia. Por ejemplo, en el año 1960 el aporte del sector agropecuario al PIB fue del 27%. Sin embargo, ya en el 2006 el agro solamente aportaba el 7%. Y ya para 2014, hace ya 6 años, la cifra era de apenas un 2,4%. Esto se debe a muchísimas cosas, sobre todo a la falta de apoyo, a la mala distribución de las tierras, a la falta de una aplicación de reforma agraria y a una élite que impone las normativas que solamente están interesadas en beneficiar a quienes importan y no a quien produce. Cosas como esta han generado que, por ejemplo, de todas las tierras productivas en Panamá, alrededor del 25% estén siendo utilizadas para la producción de alimentos. Esto sin dejar de lado el tema de las importaciones que han golpeado de manera muy fuerte al productor local. En Panamá entran 1.300 millones de dólares anuales de importaciones en alimentos que compiten con la producción local, sobre todo en las épocas de cosecha, en rubros importantes como la cebolla y el arroz. Esto ha tenido como resultado que se dejen de cultivar en algunos rubros hasta un 50%. Y se pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Pero como te decía al principio, la pregunta que me hacías, una economía basada en la industria y en la producción que apoya el sector primario puede crear independencia y podría ser el pilar para un cambio de sistema que nos favorezca a todos. Y bueno, eso fue todo por hoy en este nuevo episodio de preguntas y respuestas de Así están las cosas. Recuerden que semanalmente voy a estar colocando ese post donde ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas. Igualmente las preguntas que no contesté en esta edición voy a tratar de contestarlas un poco más adelante. Recuerden, si les gustó el video, por favor síganme en Instagram, compartan, comenten y si están en YouTube, recuerden suscribirse al canal
darle a la campanita para ver cuando subo nuevo contenido. Y sin más que decir, me despido y hasta el próximo capítulo de Así están las cosas. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.